Señor, estamos delante de tu presencia y queremos que hoy nos hables, que la presencia tuya nos toque, que la unción de tu Espíritu Santo obre sobre nuestras vidas y que tu palabra nos hable con gloria, con poder, con gracia del cielo. Limpia nuestros corazones y saca de nuestra alma todo lo que puede estar dañando nuestras vidas y danos tu paz, danos tu amor, danos tu unción. En el nombre de Jesús. Amén. El pionero es una persona que no puede mirar a los costados ni hacia atrás. No tiene ejemplo. El pionero va hacia adelante. El pionero va abriendo camino. El pionero encuentra selva o encuentra un mar en el cual no hay dirección. Tiene que crearla, tiene que hacer el camino, tiene que desarrollarlo. Y entonces los pioneros suelen ser personas, grupos poco entendidos. No te entienden. Y nosotros sabemos que eso ocurre y hemos vivido situaciones de este tipo en muchas circunstancias, en las cuales encontramos críticas. Y pasados los años, pasado el tiempo, cuando la obra del pionero da su resultado, entonces ves que muchos empiezan a aceptar aquellas cosas que decías. Y entonces yo no puedo pararme acá a decirle, usted va a ser un pionero, que sería lo más fácil para mí. Bien, Dios lo va a bendecir, Dios va a estar con usted, Dios va a abrir las puertas. No. Yo primero le hablo a usted, me hablo a mí mismo, me miro a mí mismo y me encuentro en toda la gama de situaciones, de sentimientos, de emociones, de pensamientos que me van a abordar por ser pionero. Porque estás andando y ya sea que estés en la selva o que estés en el mar, tenés que creer que el rumbo que elegiste, que el rumbo que tomaste es el correcto. Si yo no estoy cerca de Jesús, si yo no estoy cerca del Espíritu Santo, voy a cometer errores. Pero cuando yo estoy cerca del Espíritu Santo, las cosas funcionan. Y empiezan a abrirse panoramas que son tremendos para mi vida. ¿Por qué? Porque el enemigo va a luchar y va a hacer todo lo posible como para que yo pueda tener las situaciones más difíciles y encontrarme ante las situaciones más inesperadas. Pero el Espíritu Santo me va a sostener con su mano. Cuando lo busque, me va a estar enviando aliento permanente para que yo reciba de su gloria y de su poder y para que pueda andar en paz. Bueno, vamos a romper un poquito la solemnidad. La palabra pionero, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, siempre académicos, dice que, bueno, es la persona que inicia una exploración de nueva tierra o que cuando se habla acerca de biología, es el grupo de animales o vegetales que inician la colonización de un nuevo territorio y pone como ejemplo los líquenes que donde no hay vegetación empiezan a surgir en las rocas y ahí se van desarrollando. Es un poquito la definición de pionero, que es, vamos a decir, la que permanentemente se propaga. Inclusive te ponen, pionero viene de pioneer o pionnier, que es francés en realidad. Hay muchas palabras del francés que han pasado al inglés, eso es una cuestión histórica. Pero en realidad, cuando uno busca la idea del pionero, la etimología de la palabra, nos encontramos que la palabra viene del siglo XII y que viene es posible que haya derivado de una palabra del latín, donde esa palabra del latín va a dar un concepto. El concepto es pedonis. Y aunque a usted le parezca mentira, pedonis es lo que da origen a la palabra peón. O sea que
la verdadera palabra en latín, es pedo, que viene a ser todo lo contrario a ser pionero, ¿no? ¿O no? Vaya a saber, de acuerdo a la interpretación que se le dé. Pero sí te está diciendo que ese que va a dar, por eso el pedonis, y de ahí viene el pión, que va a dar origen al peón, y que ustedes lo identifican con un puesto laboral. Soy peón, es en la escala más baja del trabajo, pero si ustedes piensan en el ajedrez los que están adelante son los peones y son los que primero se mueven en la partida. Siempre la partida comienza con un movimiento de peón. Pueden iniciar con un movimiento de caballo, pero no es usual. O sea, siempre se mueve con un peón. Entonces, es el que va adelante, es el que abre camino, es el que rompe la barrera, es el que pasa a través de una circunstancia que está determinada y que muchos creen que nadie las puede atravesar. Hay paradigmas que se generan y que te dicen, te tenés que quedar acá, no podés salir de este lugar, y Dios te dice, vas a atravesar ese lugar. Y te llama para esto. Nuestra iglesia es una iglesia pionera, perseverante, con propósito. Y esto de ser pioneros nos ha traído muchos dolores de cabeza, pero no solamente a nosotros. Y como no me interesa hablar mucho de aquellos que nos trajeron algunos dolores de cabeza o nos traen, quiero que vayan a algunos textos bíblicos que vamos a leer como para empezar a abrir el camino del pionero. Génesis capítulo 13, versículo 14, dice, después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta ahora tus ojos y desde el lugar de donde estás mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien. Levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham se levantó de allí su tienda y se fue a acampar en la encina de Mamre, que está en Hebrón. Allí edificó un altar al Señor. Josué 1:3 va a decir, yo te he entregado, como le había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de tu pie. Entre estos dos textos hay una conexión muy fuerte. Primero Dios le dice a Abraham había quedado cabizbajo. Para los que no tienen ese texto en la cabeza, la historia, Abraham había discutido con Lot y Lot, su sobrino, había hecho un planteamiento. Estamos creciendo mucho, nuestros pastores están peleando por las ovejas, vamos a separarnos. Y Lot se eligió la mejor, porque Abraham le dijo, elegí lo que vos quieras. Lot se eligió la mejor tierra donde había pastos y le dejó toda la parte donde había montaña, piedra a Abraham. Y Abraham se quedó mal. Por eso viene la palabra de Dios a hablarle y le dice, levanta tu cabeza porque levanta ahora tus ojos. Había quedado cabizbajo, había quedado mirando el piso diciendo, este muchacho le salvé la vida, este muchacho no entiende nada. Este muchacho me está trayendo problemas. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pero el mensaje de Dios lo saca enseguida a Abraham de la situación y dice, levanta tus ojos. Mira, dentro de lo que Dios le prometía a Abraham estaba la tierra que había elegido Lot. Y eso tenés que empezar a darte cuenta, que algunas veces la tierra que Dios te da está ocupada. Lo mismo le pasaba a Josué. Pero lo que Dios te prometió va a ir a tus manos.
Y no va a haber quien te lo pueda quitar. Ahora, hay un punto que para mí es clave, que lo debemos entender. Tanto Abraham le dice recorrer la tierra, recorrer a lo ancho, recorrer a lo largo, y a Josué le dice todo lo que pisare la planta de tu pie. Y acá hay una historia media mística que algunos hermanitos creen que si ponen la planta del pie, ese lugar es santo, ¿no? Entonces andan reclamando todo por lo que pisan. Algunas veces se pisan cosas que no son santas y no creo que nadie las reclame, ¿no? Pero el hecho de poner la planta del pie no es un acto místico, no es lo importante. Lo importante es que vos entiendas que tenés que caminar la tierra, que no es Dios me da aquello. Bueno, muy bien, me quedo acá tirado en el sofá esperando de que Dios me lo dé. No, no, no. Dios te está diciendo, levántate, andá y camina la tierra. Y cuando caminás la tierra, empezás a ver la gente que la habita. Empezás a reconocer a la gente que vive allí. Empezás a sentir los olores. Empezás a sentir las quejas y las alegrías. Empezás a sentir el frío y el calor. Vas reconociendo el lugar que Dios te da. Cuando Dios lo llamó a Ezequiel, le dijo, andá y mirá a Israel. Y días estuvo mirando a Israel y dice, y quedé atónito. Es fuerte. Es una situación fuerte. Porque lo que le tocó ver a Ezequiel no era lo que él esperaba ver. No era lo que él deseaba ver. Era todo lo contrario a lo que él deseaba ver. Era una situación difícil, era una situación de conflicto muy fuerte. Nadie que va a la deportación, nadie que va siendo llevado como cautivo, va feliz. Y eso es lo que le tocaba ver a Ezequiel, una situación de dificultad muy fuerte. Y eso es algo importante. ¿Cómo está la gente que a mí me toca llegar? Y lo que estoy hablando es directamente o está directamente relacionado con la evangelización, con lo pastoral, con la misión que Dios nos ha dado a todos. Después voy a entrar específico a algunos de ustedes que son pioneros en otras áreas. Pero esta área nos es común a todos, desde diferentes roles. Algunos están llamados a ser evangelistas, otros están llamados a ser pastores, otros a ser maestros. Perfecto, pero es todo lo que comprende el ministerio y el magisterio de la iglesia. Y la obra que nosotros tenemos que hacer, la misión que Dios nos ha dado, la misión de Él, Missio Dei, que nosotros somos colaboradores. Pero, en medio de todo eso, yo digo, tengo que saber qué sienten. Tengo que saber, ¿mi pueblo está cautivo o mi pueblo está libre? ¿Mi pueblo está enfermo o mi pueblo está sano? ¿Mi pueblo está con hambre o mi pueblo está en plena prosperidad? ¿Cómo está mi pueblo? Y esto que muchas veces creemos, yo piso y ya está, este territorio es nuestro. No, es andá y conocelo, amalo, recórrelo. Si esto lo vas a aplicar a un negocio, si esto lo vas a aplicar a una actividad profesional, si esto lo vas a colocar a una vocación que tengas, es exactamente lo mismo. Yo no puedo entender a alguien que quiera componer una canción que no tenga relación con el pueblo que vive. Tiene que tener directa relación. Y entonces el músico y el poeta tienen que tener directa relación con el pueblo donde viven. Los ritmos, las tonadas, las melodías y las palabras que van a tener allí tienen que tener directa relación con el pueblo. Tienen que hablarle al pueblo. Si vas a hablar acerca de negocios, bueno, Dios te tiene que dar, y de esto vamos a hablar un poquito o mencionarlo, la investigación y desarrollo, esa capacidad de decir, yo me voy a comprometer, pero yo quiero saber qué es lo que necesita esta gente. La investigación y el desarrollo, investigar y desarrollarte. Esto lo hemos hecho y lo hemos dicho durante mucho tiempo.
Un quinquenio tuvimos de investigación y desarrollo. Pero eso no se para, es constante. Yo necesito permanentemente ir y llevar la investigación y el desarrollo a todas partes. Cada cosa que yo haga tiene que tener investigación, tiene que tener desarrollo. Primero investigo cuál es la problemática, investigo cuál es la situación, después investigo cómo solucionarlo, qué aportar, cuál es la respuesta a esos problemas y después lo desarrollo. Y muchos pueden decir, bueno, yo no sé cómo hacer eso. Muy bien, ahí es donde empiezan las preguntas. Leía justo ayer de un nuevo amigo que Dios me está regalando, algo que escribió que me gustó tanto. Dice, la diferencia, estaban hablando de alguien, un filósofo a quien yo respeto mucho, ya partió hace tiempo, pero hablaban de él, de esa persona, y decía, la diferencia entre fulano de tal y yo, decía esta persona, es que él tenía certezas muy fuertes y convicciones muy, muy, muy duras. Y yo tengo muchísimas preguntas. Yo estoy lleno de preguntas. Yo estoy lleno de cuestionamientos. Y esa es la diferencia. Por eso él no podía entenderme a mí, porque cosas que yo decía, las decía desde la base de la investigación. Yo no sé si es así. En cambio, él venía con certidumbre a decir, esto es así. Y esto que parece algo trivial, que no es importante, es clave, porque cuando yo entro a los diferentes lugares donde me toca ser pionero, y empiezo a preguntar, empiezo a preguntarme y empiezo a preguntarle a la situación, a las personas, empiezo a preguntar, no a tratar de establecer un diagnóstico, sino a preguntar. Vio cuando usted va al médico, que el médico le empieza a hacer preguntas, si es la primera vez que va a una cita, le empieza a hacer preguntas y preguntas, él quiere saber. Y cuando yo llego para ver el lugar donde Dios me manda como pionero, tengo que empezar a hacer preguntas. Tengo que preguntarme a mí mismo y tengo que preguntarle a la situación, a las circunstancias, al lugar, a la gente. Tengo que abrirme para escuchar respuestas. Y cuando yo escucho las respuestas, esto me va a orientar a mí en saber qué es lo que tengo que hacer. Fíjese, Hebreos capítulo 11. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, algo de lo que acabamos de leer. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. El pionero muchas veces no tiene la más pálida noción de cuál va a ser la estación final. Dice, ¿y cómo salís sin saber? Bueno, Abraham lo hizo. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando el Señor me llamó a mí a venir hacia esta zona de la capital y establecer una iglesia, como siempre, cuando Dios te llama y Dios te habla, es la primavera. Tenés el alma alborotada y todo es maravilloso. Pero cuando llegué a este lugar y empecé el trabajo, me encontré con una desolación muy grande. Y mucho trabajo sin ningún resultado. Y entonces puedo entender bien lo que dice este pasaje porque a mí me tocó vivirlo. Esto de esperar una ciudad, esperar un proyecto, esperar algo que Dios va a hacer, esperarlo, confiar que viene, pero no ver nada, no oír nada. Es más, tener una constante, un golpe permanente en el cual vivir bajo una presión
que es descomunal y que nos va llevando a estar permanentemente en tensión. Y después los juicios que vienen, cuando los que todo lo saben vienen a explicar tu fracaso, porque de esos existen también. Y vienen a explicar tu fracaso y hablan y dicen cosas, y muchas cosas de las que dicen son terriblemente hirientes, pero ellos no lo sienten. Claro, lo sentís vos, en tu cuero. Y esto es algo que uno lo tiene que entender. Entonces, cuando Abraham se lo llama padre de la fe, y usted analiza la vida de Abraham, va a encontrar que hubo muchos momentos en los cuales la fe no estuvo presente. Ejemplo, cuando bajo la promesa de que iba a tener hijo, con Sara buscaron una alternativa para tener un niño porque envejecían y la promesa no se cumplía. Y es interesante esto, llegar al punto de saturación en el cual nosotros estamos esperando algo, la tensión se hace máxima, es el momento previo a que se desencadene la bendición y el milagro. Pero llegar a ese momento te demanda poner tu rostro contra. Y ser pionero es ser cara dura. Ser pionero hace que tu cara, tu rostro tenga que ser no de piedra, sino de diamante que parte la piedra. Porque muchas veces todo lo que viene es terrible. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que llegar a entender. Abraham lo pasó, dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este texto es tan fuerte en su contenido. Pero pastor, ahí dice que ellos no consiguieron lo que esperaban. Es relativo. Porque Abraham vivió permanentemente en la tierra que Dios le había prometido. Y entonces eso me llama a mí a tener una comprensión diferente y a decir, a ver, yo ya estoy en el lugar donde Dios me llamó. Mire, a mí me gustaba mucho un tenista que se llamaba Patrick Rafter. Un australiano, sacaba hacia saque y volea espectacular. Como buen australiano, parte del Reino Unido, a través de la Commonwealth, él miraba siempre Wimbledon. Y fue creciendo, su mamá, por el uso horario, le permitía esos días del torneo que él se quedara para ver el torneo en horarios que tendría que estar en la escuela o durmiendo, no sé cómo daban en Australia. La cuestión es que él fue criando, se crió viendo, pero un día llegó a ser tenista profesional y cuando fue a entrar al vestuario, entraban aquellos que él veía por la televisión y se quedó afuera parado del vestuario y no entraba.
porque dejaba porque los demás venían y como venían entraban, entonces que los que entraban y los que salían, él se quedó afuera y él cuenta que su mamá le dijo, si vos no creés que podés entrar, no vas a entrar nunca. Vos tenés que llegar al punto de darte cuenta que vos podés entrar a ese lugar porque ese lugar te corresponde, porque es tu lugar. Después, con el tiempo, llegó a 2 finales. Por muy poco no pudo ganar ambas, pero fue finalista 2 veces y es una persona muy recordada en ese torneo. Pero el punto de que yo me quedo paralizado y afuera, no, yo tengo que entender que ya voy a entrar, que voy a atravesar el umbral. Que no me quedo afuera esperando que alguna cosa suceda, sino que soy pionero. Tengo que pasar el umbral, pero no sé qué me voy a encontrar del otro lado. Tranquilo, Dios está conmigo. Voy a ver milagros, voy a ver maravillas. Se van a romper las cadenas. Dios está a mi lado. Él me lleva bajo sus manos, Él me lleva bajo sus alas. Y cuando yo entiendo esto y empiezo a confiar en Dios y a confiar en lo que Dios va a hacer en mi vida, las cosas empiezan a cambiar. Pero yo tengo que entender que tengo que ir hasta el lugar y tengo que animarme a atravesarlo. Si yo no me animo a atravesarlo, entonces voy a estar siempre mirando del lado de afuera. Y la pregunta es, ¿de qué lado querés estar? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? ¿En qué áreas podemos ser pioneros? Porque muchos nos restringimos solo a lo que es. Y obviamente nosotros queremos que esto sea para todos. El llamado. Porque la vocación está sobre la iglesia. No importa qué lugar ocupes. Hay algunos que son llamados a entregar toda su vida en el servicio a los demás. Hay otros que de repente tienen un llamado a lo social. Y bienvenido sea. En medio de una situación y de circunstancias que nos tocan vivir hoy aquí en nuestra tierra y quizás mañana en otras tierras. Nosotros no decimos que nuestra vida está condicionada a un solo lugar, sino que estamos abiertos para que Dios nos lleve donde quiera. Podemos hablar de ser pioneros en lo solidario, pero pioneros en lo solidario no significa simplemente, yo soy solidario con la gente. No, estamos hablando de trabajar, armar estructuras como son, por ejemplo, la Mutual, tener armados que sirvan no hoy, sino siempre. Y si yo no estoy, si yo desaparezco, si yo soy llamado por Dios para ir a otro lugar, esa obra continúa y no se queda frenada allí. No es la tarea de una persona, es algo que se comienza a trabajar y se desarrolla para que no tenga fin, que se siga expandiendo y que se pueda expandir en otros lugares y que otros lugares puedan tomar ejemplo y se pueda desarrollar en otros lugares. Hablar de lo económico, aquellos que tienen pensado la industria, el comercio, están pensando y tienen un llamado para eso y empezar a orar y decir, Señor, yo quiero atravesar umbrales, quiero atravesar situaciones, no me interesa ni lo que me dicen los economistas, no, yo voy a romper barreras. Yo voy a romper barreras, porque no voy en mi nombre, voy bajo tu poder, voy bajo tu gloria. Y esto es algo importantísimo, entenderlo. ¿Por qué? Porque las situaciones siempre te van a condicionar. Vuelvo a decir, el pionero delante de él no tiene un camino abierto, no tiene camino, tiene que hacerlo el camino. Y como tiene que hacer el camino, se va a encontrar con dudas. Y cuando tenga dudas, va a ir delante de Dios a decirle, Señor, ¿qué es lo que hago? Y cuando hace esta oración, aparece la respuesta que Dios le dio a Moisés. ¿Qué me dices a mí? Del pueblo que marche. Y empezamos a poner los pies sobre el agua y las aguas se abren. Y si no se abren, pues entonces caminaremos arriba de ellas. Pero que los milagros llegan. Y yo estoy esperando ese milagro de parte de Dios. Muy bien. En la economía. Pero pastor, hoy es un desastre. Mejor.
para que veas que el que te lleva es Dios, para que veas que el que rompe las cadenas es Dios, para que veas que el que hace los milagros es Dios. ¡Aleluya! En lo político, pobrecitos los que entran como pioneros en lo político. He escuchado en estos días muchos mensajes a raíz de situaciones generadas donde se hablaban de que hay gente que está dispuesta a hacer todo un camino en lo político. Y cuando uno analiza lo que están proponiendo, es lo mismo que ya hemos visto hasta el hartazgo. Porque todo se basa en un discurso remanido, lejano de la gente. La acción de estar al lado de las personas, de solucionarle los problemas a las personas, no está. Y entonces uno encuentra que las decisiones que se toman son dogmáticas. Yo quiero imponer mi manera de pensar, no resolverte el problema, sino imponer mi manera de pensar. Y cuando yo me establezco de esta forma y digo, yo voy a establecer mi forma de pensar y esto es el patrón y todos se van a tener que sujetar a lo que yo pienso, porque lo que yo pienso es lo correcto, estoy muy lejos de lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que han hecho todos hasta el día de hoy. Fíjese, a mí me gusta poner ejemplos que son lejanos para que lo entendamos más fácil. Todo el mundo tiene en la mente el año 1789 como el gran año de la Revolución Francesa. A los 15 años de esa revolución, los franceses tenían no un rey, tenían un emperador, tan peor que antes. Una vez, dialogando con un amante del imperio napoleónico, me dijo, bueno, pero el imperio sirvió para expandir las ideas de la revolución. Le digo, ¿por qué no se lo preguntás a los de Haití? Que Napoleón les mandó 10.000 soldados porque en Haití se producía azúcar y el azúcar que se producía en Haití, colonia francesa por aquellos tiempos, el azúcar que se producía en Haití era el 25% del Producto Bruto Interno del Imperio francés. O sea que esto de la fraternidad, la igualdad, la libertad, era para unos pocos, para los haitianos no. Y cuando Francia tuvo que irse de Haití, dijo, bueno, nos vamos, pero nos tenés que pagar. A ver, ¿cómo te tengo que pagar para que te vayas de mi tierra? ¿Cómo es que te tengo que pagar para que te vayas de mi tierra? Pues tuvieron que pagar. Y entonces vino un banco de los Estados Unidos, el Citibank, aunque usted no lo crea, lo que le estoy contando. Mire que Haití fue el primer país independiente de América Latina, 1809, un año antes que nosotros. Vino el Citibank, por ahí lo cuento en el libro Invierno, esto. Vino el Citibank y dijo, bueno, nosotros le pagamos, nosotros te damos el dinero para que le pagues a Francia. Y cuando le pagaron a Francia, los americanos dijeron, pero no sabemos si te vas a saber administrar, así que nosotros te vamos a ocupar, y pasaron de un dominio a otro dominio. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la gente sea libre. Y Dios te ha llamado para libertar. Entonces, menudo trabajo vas a tener si Dios te llama a ser pionero en lo político. Y en lo que es la misión. Hablamos de lo social, hablamos de lo solidario, hablamos de lo político, hablamos de lo económico. Pero cuando hablamos de la misión, lo evangelístico, lo pastoral, es tan fuerte lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces no nos damos cuenta. Hoy estamos viviendo momentos en los cuales empezamos a darnos cuenta. Mire, sobre el fin del siglo se dijo, las religiones se mueren en el siglo XXI. El que dijo eso
Si era sociólogo, tiene que devolver el título ya. Y como fueron muchos, me parece que va a haber vacantes por todos lados. Pero en estos días usted está viendo la influencia que tiene el poder religioso en la vida de los pueblos, ¿sí o no? No me meto a discutir los temas específicos. Estoy diciendo la incidencia que tiene o no tiene. Y entonces llegó la hora en la cual nosotros tenemos que esparcir nuestro evangelio. Y nuestro evangelio no está atado. Venía hacia aquí hoy hablando con una hermana por cuestiones de desarrollo de diferentes actividades y me contó que en su negocio justo entró alguien que vino insultando a las iglesias y a la iglesia evangélica también y dijo, esta hermana le dijo, yo soy evangélica. Y se confrontó con nuestro evangelio y la mujer que estaba enardecida, pero conoce a nuestra hermana, dice, nunca había escuchado un evangelio así. El otro día Marcela me dijo algo que me partió el alma, me partió al medio. Me decía, me contó, dice, estábamos en el centro y me llamó una líder porque una hermana de la espiga quería decirme algo. Y me acerqué y la mujer, ¿cuántos años? 80 años. La mujer le dijo, hace 1 año que vengo acá y te quiero dar gracias porque me haces las cosas fáciles. Yo dije, qué tremendo, porque es la manera más simple de parafrasear aquello de Jesús, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Y lo pienso y digo, qué bárbaro poder entender esto. Entonces, ahora van a entender con mayor fuerza lo que dice la palabra acerca de Juan el Bautista. Yo hace 14 años que vivo en un barrio donde la parroquia es un barrio que hizo Perón y la iglesia que está allí le pusieron un nombre y me encanta el nombre que le pusieron. Juan el Precursor. En vez de llamarlo Juan el Bautista como lo llamamos nosotros, ellos lo llaman Juan el Precursor. Me encantó. Es el pionero, el que va adelante, el que abre el camino, el que te dice, voy a agarrar una buena chaira y le voy a dar a todas las hojas, voy a abrir el camino en medio del monte, o que va a surcar con el barco y va a cruzar las olas y va a ir hacia adelante y va a ir hacia el territorio, hacia la meta, hacia el destino que tiene que ir. Isaías 62, versículos 10 y 12, viene hablando de esto y dice, pasad, pasad, que para nosotros puede ser, lo sentimos como que estamos haciendo entrar, pero sin embargo en el hebreo está diciendo salgan, salgan. Y ustedes van a encontrar que en el Evangelio está lleno de id, el Señor Jesús, id, 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 id. Eso de ir permanentemente. Dice, pasad, pasad por las puertas, barrer el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada. Cuando Dios te habla en Capicúa es porque te está tratando de replicar y te está diciendo entendelo, entendelo. Entendelo, entendelo. ¿Está? Allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón entre los pueblos. Levantó una bandera para que los pueblos te vean. No lo hagas sin que se lo noten. No, levantá la bandera. Andá con el chino. Hacé bandera. Mostrate, que te vean, que sepan que hay respuesta. Que sepan que hay respuesta. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra para decir a la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti
llamarán ciudad deseada, no desamparada. Si yo lo llevo a dar una vuelta por la vida de Juan el Bautista, es apasionante. Desde el momento 1, Dios empieza a hablarle a Juan el Bautista. Dios le empieza a decir, antes de que fuera concebido, a su padre va a ser usado para abrir el camino. Y el mensaje que Dios le da una vez nacido, la profecía que suelta Zacarías sobre su hijo es esta: vas a preparar el camino para la venida del Señor. Juan el Bautista es un ejemplo claro para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Y nosotros estamos llamados a abrir el camino para que Él pueda venir. Y tenemos que llegar a los corazones de todos con la palabra y con el amor. Y entonces todo lo demás es periférico de esta misión central. Podemos hablar de ser pioneros en lo económico, podemos hablar de ser pioneros en lo político, podemos ser pioneros en la empresa, podemos ser pioneros en la industria, podemos ser pioneros en la educación, podemos ser pioneros en la solidaridad, podemos ser pioneros en todo lo que a usted se le ocurra. Todo eso va a decantar, todo eso va a ir hacia una meta. Dios te va a proveer, Dios te va a prosperar, Dios va a abrir caminos. ¿Para qué? Para que financies esa obra que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ligamos al Estado, de ninguna manera. No queremos hacerlo. Por más que haya la mejor buena voluntad, no lo queremos. ¿Por qué? Porque estar libres nos da la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer. No hay condicionamientos de ninguna clase y de ningún tipo. Pero así tienen que crecer los artistas nuestros y tienen que tener la posibilidad de desarrollarse y de crecer y de andar. Y esto es algo fundamental. Cuando yo empiezo a entender todo esto y se me empieza a mezclar adentro del alma y empiezo a tener un todo en el llamado de parte de Dios y entiendo, Dios me llamó a facilitar el camino. Todo lo que yo voy a hacer va a hacer que las cosas sean fáciles. Lo alto lo voy a bajar, lo bajo lo voy a subir, lo que está torcido lo voy a enderezar y lo que está pedregoso lo voy a allanar. Isaías es muy fuerte: allanad, allanad, limpiad, barred, barred. Esa repetición de Dios. Prepárate porque vamos a hacer el camino fácil. Cuando vean todo difícil, vos lo vas a ver fácil. Delante de tu vida se van a abrir caminos y esos caminos no los va a poder cambiar nadie, porque Dios está sobre tu vida, te lleva con su gloria, te lleva con su poder. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces cuando yo me planto delante de Dios y le digo: Señor, aquí estoy, heme aquí, entonces Dios te toma y te empieza a usar como pionero, como pionera. Empezás a romper barreras, a hacer lo que era imposible, a lograr lo que no era capaz nadie de lograr, porque Dios está con vos. Un punto clave. Juan el Bautista hizo una tarea, empezando por el bautismo, que rompió con todo el rito de ir a tener un animalito, matarlo, etcétera, 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 etcétera. El bautismo en agua era para perdón de pecados y se acabó la historia. Rápido, simple, sencillo, gratuito, se podía hacer en cualquier parte. No había que ir al templo a hacerlo. Solucionó cosas increíbles. Entender el significado del cambio que provoca el bautismo es tremendo, es maravilloso. Pero de repente aparecen otros pioneros, Bernabé y Pablo. Dios los va a llevar a Siria y después de Siria van a pasar al mundo helénico. Y aunque la cultura helénica estaba desparramada por todas partes, aparece allí una situación muy especial: enfrentar
situaciones culturales que no las entendés. Situaciones que no tenés idea cómo se manejan, porque no es lo que viste, no es lo que conoces. Y Pablo y Bernabé entraron en un mundo que no era el mundo hebreo. Uno era un levita, natural de Chipre, se había criado en la diáspora, afuera, pero era levita. Y el otro era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Quiere decirse que los dos venían con su andamiaje de judaísmo arriba del lomo y entraban en una tierra donde los que estaban, ninguno era judío. Primero en Siria y después yendo hacia Occidente, entrando en diferentes lugares y viendo diferentes cosas. Y empezar a cambiar, y por eso Pablo habla y dice, mi evangelio, se los va a decir a los romanos, se los va a decir a los colosenses, va a hablar a los gálatas, mi evangelio. Uno dice, pero ¿qué? ¿Había un evangelio de Pablo, había un evangelio de otros? Evidentemente, Pablo está marcando esta diferencia. Y llega a decirle a los gálatas, yo fui después de 14 años hacia Jerusalén y les hablé de mi evangelio. Y me dieron la diestra en señal de aprobación. Pero después, cuando volvimos con Pedro, Pedro estaba bárbaro con los hermanos hasta que vino un emisario de Jacobo, que Jacobo quería que todos se hicieran judíos, porque entendía el cristianismo como una secta dentro del judaísmo. Que para ellos la secta no era algo malo, para ellos una secta, por ejemplo, los fariseos eran una secta, los saduceos eran una secta. Entonces, cuando uno miraba todo esto, decía, qué bárbaro, qué tremendo. Este hombre que todavía estaba atado a su imagen, a su cultura, a su historia, no podía romper con eso. Estaba condicionando a todos. Y llega el emisario, habla con Pedro y Pedro deja de saludar a los hermanos. Y Pablo dice, al cual lo resistí por la hipocresía de su corazón. Pablo se tiene que poner fuerte. Esto está en su Biblia, en la mía. Y uno lo lee y dice, ¿qué es lo que está enfrentando? Está enfrentando un pueblo que se planta y dice, o un hombre o dos hombres que se plantan y dicen, se está levantando un pueblo que es diferente. Lo que es para los israelitas que funcione allá en Jerusalén, que funcione allá en Israel, pero acá no. Y entonces les escribe y le dice a los colosenses, en cuanto a comida, bebida, fiestas de guardar, días de reposo, nadie los juzgue. Y rompe una barrera, pero impresionante. ¿Sabe lo que era para un judío que no cuidaran el día del reposo, que no atendieran al día del reposo? Era un juicio terrible. Las leyes. Miren el Antiguo Testamento y usted va a ver leyes y leyes y leyes y leyes. Es tremendo, es terrible. Y en medio de todo eso aparece un hombre llamado Bernabé y un hombre llamado Pablo. Que ni Bernabé se llamaba Bernabé, ni Pablo se llamaba Pablo. Pablo significa petizo y se ve que era cortito y entonces lo llamaban así. Pero Bernabé se llamaba José y le cambiaron los apóstoles el nombre y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Un nombre maravilloso. Y este Bernabé va a desarrollar, por eso yo algunas veces hablo del Evangelio de Pepe, por José. El Evangelio de Pepe. Ese evangelio que va eliminando todas las leyes que vienen del Antiguo Testamento y que van muy bien para los judíos, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Y hoy, con el paso de los siglos, tenemos una caterva de leyes que se han ido instaurando en la iglesia cristiana como si fuesen bíblicas y no tienen ningún asidero. Y entonces nosotros tenemos que ir rompiéndolas. Ejemplo. Voy a poner ejemplos suaves y fáciles que ya han sido superados. La mayoría de las mujeres están con pantalones y hace años atrás si una mujer se ponía pantalón se iba al infierno. Pero en Brasil, la otra vez Piru me lo mandó, yo la verdad me quedé impresionado. Hay tiendas,
hay negocios, donde, por ejemplo, a las mujeres le venden las polleras que van hasta el tobillo, que son las que te tenés que poner para ir a la iglesia. Pero te venden la peluca con el rodete. O sea que la mujer a lo mejor tiene el pelo corto y teñido de colores, imagínese, rojo, verde, el color que quiera, pero se pone la peluca con el rodete y el domingo está santificada porque le metieron una peluca. Ahora, esto que a nosotros nos causa mucha gracia, a mí sinceramente ni me fu ni me fa. Si una vez fui a predicar a una iglesia, era invierno y fui con una polera y me dijeron, pastor, todo bien, pero así no puede predicar, tiene que tener corbata. Y me trajeron una camisa del pastor, que era más petizo que yo y me quedaba por acá, y una corbata, y me tuve que poner una corbata y yo me lo tomé en broma y dije, hermano, qué vergüenza, me tienen que andar vistiendo. Era así acá antes. Entonces, cuando rompimos esa barrera, la de juicios que nos tiraron encima. Y que éramos lo más pecador de los pecadores. Y nosotros, ¿qué dijimos? Nada. Porque si hace algo el pionero es que sabe que tiene que ahorrar fuerzas. Se calla la boca y sigue batallando, porque ya bastante batalla tiene con lo que tiene que hacer, que como para andar sumando la discusión con los tipos que vienen a traerte este tipo de problemas. ¿No querés? Bueno, no lo uses. Adelante, seguimos con todo para adelante. Pablo y Bernabé son otra clase de pioneros. Porque Juan el Bautista es un pionero dentro del mundo judío. Y viene a revolucionar el mundo judío. Basta de sacrificios. Ahora los bautizo en agua. Se acabó. Muchos dicen, bueno, tenía un mensaje muy duro. ¿Qué duro? Le vinieron y dijeron, ¿qué hacemos nosotros, Juan? Dijo, el que tenga 2 túnicas del que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo. ¿Y a usted le parece difícil ese evangelio? No. Y así contestó, incluyendo inclusive a los soldados romanos, abriendo el evangelio al mundo gentil, a los que no eran judíos, abriendo una puerta enorme, diciendo, hay una puerta más allá. ¿Cuántos creen que tienen una puerta grande que se les va a abrir? Y que van a atravesar esa puerta y van a encontrar algo mucho más grande del otro lado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Bernabé y Pablo entran en ese mundo, en un mundo desconocido, en un mundo que era hostil. Y entran y se meten en ese mundo. El mensaje de Pablo en Atenas cuando dice, acá está, encontró un pilarcito vacío y dijo, acá está, a este les vengo a predicar yo, al Dios no conocido. Ustedes conocen todos estos que están acá, pero a este todavía no lo conocen. Y yo se los vengo a predicar. Y todavía hay gente que no conoce a Dios. Pero todavía hay muchas cosas que vos y yo no conocemos que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Para eso es necesario decirle al Señor, acepto el llamado. Acepto el llamado. ¿Cuántos están esperando el llamado de Dios? Agárrate fuerte de eso, ¿eh? Lo que Dios te dice se va a cumplir. Abraham, Sara, lo que Dios te dice se va a cumplir. Zacarías, Elizabeth, lo que Dios te dice se va a cumplir. Rapidito. En medio de la batalla, algunas veces, los pioneros tienen problemas. Y esos problemas generan incertidumbre, porque no siempre son victorias. Algunas veces uno comete errores y esos errores traen como consecuencia alguna derrota. Pasa. Nuestro Dios es un Dios de misericordia que nos levanta de la mano y nos lleva hacia adelante y nos dice, dale, vamos de nuevo. Bastante el ejemplo de Pedro. Pedro, dale, vale, pastoreá. Te tocó ser pionero. Te mandaste una macana enorme.
pero yo te perdono y te pongo de vuelta. Amén. Bien. Cuando te resbalás, cuando te caes, te tenés que poner de pie. Porque tu Dios es un Dios que te ama y que no te va a dejar nunca. Aquel llamamiento que Dios puso en tu alma, lo va a hacer realidad. Nadie puede robarte lo que Dios te ha dado. Nadie lo puede quitar de tu alma. Porque Dios está con vos. Aleluya. Ahora, hay una situación que es muy importante. Y que, como se lo decía recién, mejor cantarla que hablarla. Algunas veces nos sentimos solos. Y esa soledad tiene que ser rota. Dios nos ha dado la posibilidad de ser hermanos. Y como hermanos conformar una familia. Y esa familia tiene una orientación que es llegar a ser una comunidad. Donde no todos pensamos lo mismo, donde todos tenemos nuestras diferencias y nuestras diferentes formas de ver la vida, pero en medio de todo eso Él está con nosotros. Y qué bueno es cuando uno sabe que hay un ejército que está orando por él o por ella, y que donde se encuentren hay quienes están orando, y nunca estás solo, nunca estás solo, nunca estás sola, nunca estás sola, nunca. Entonces toma la mano al hermano que está al lado. Antes que oremos, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro llamado. Y si no lo tenés, lo vas a tener, te lo puedo asegurar. Pero Dios te está llamando a ser pionero y abrir camino para que muchos pasen a través de Él. Señor, estamos aquí y nos entregamos en tus manos. Nosotros creemos en tu poder y creemos en tu mandato. Nos dejaste una comisión, ir por todo el mundo y predicar tu evangelio. Ese evangelio simple, sencillo y profundo, que sana, que salva, que liberta, que hace milagros, que bautiza en el Espíritu Santo. Nos dijiste, id y haced discípulos a todas las naciones. Y queremos llevar las enseñanzas de tu evangelio para que se levanten mujeres y hombres en todos los lugares y salgan con un fervor maravilloso, llamados e impulsados por tu Espíritu para tocar vidas. Queremos revolucionar esta tierra. Queremos cambiar todo lo que vemos. Queremos ver milagros grandes. Nosotros creemos en vos. Confiamos en vos. Pero no podemos ir por nuestra cuenta. Tenemos que ser enviados. Necesitamos que tú nos llames y nos envíes. Mira a los que están aquí y ya tienen un llamado. Dales ahora, Señor, una renovación en tu espíritu para que puedan ser pioneros allí donde Dios, tú los has mandado. Mira a aquellos que todavía no tienen un llamado y, Señor, ahora llámalos, proyéctalos, envíalos para que puedan ver cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Que puedan ver tu mano obrar milagros extraordinarios en cada una de las áreas donde tú los envíes, sabiendo que tu mano de poder va con ellas, va con ellos. En el nombre de Jesús, te lo rogamos y pedimos y confiamos, Señor.
sabiendo que la gloria tuya viene y rompe cadenas y nos envía. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte su aplauso al Cristo de la gloria. Jesús te llama y te lleva de gloria en gloria y de poder en poder.